Queremos en este momento atribuir gloria, honra y alabanza y en el nombre de Jesús encomendar nuestras vidas. Sentimos que tú estás en medio nuestro, Señor, y somos bendecidos, Dios mío, por medio de tu palabra. Gracias por gozar de tus bienes y a ti atribuimos gloria, honra y alabanza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Recibe el asiento, hermanos. Sí, Jesús, te adoramos, Santo. Vamos a hablar esta noche, esta tarde, y he pedido que hoy filmemos este mensaje, porque lo vamos a enviar a los hermanos que faltaron, pero no siempre voy a estarlo haciendo, Así es. porque entiendo que algunos están enfermos, no pueden llegar, pero bueno, poderles bendecir también, porque esto me lo mandó el Señor a decir, por lo tanto lo que Dios manda a decir se lo digo a toda la iglesia, ¿ven? Vamos a hablar esta noche de sublevar, y esto no es forma ni de lineamiento para alguien en particular, simplemente es un mensaje y es para toda la iglesia, lo que es muchas veces sublevarnos ante lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y a veces nos sublevamos en diferentes maneras, y es ahí donde yo esta tarde quiero compartir esta palabra con ustedes. Vamos a buscar nuestra Biblia, Números capítulo 14, versículo 33. La palabra del Señor esta noche para tu vida. Números capítulo 14, versículo 33. Saludamos a todos los hermanos que les vamos a entregar esta palabra y ojalá la puedan compartir. Y lo más hermoso que puede ocurrir es que quede grabado en nuestros corazones. ¿Amén? El cita, por favor, usted esté mirando que salga ahí. ¿Entiende? Usted mire que salga, porque no se la avisa Walter enseguida por alguna razón. Dice entonces esa palabra: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Amén. Cuando hablo de sublevar, antes de sublevarnos, como nosotros podemos ver en una nación donde algún grupo se subleva contra una autoridad o el presidente de una nación, comienza a haber un gran conflicto y esa persona es apresada, y cuando es apresada es castigada duramente. A veces nosotros actuamos sublevándonos dentro de la iglesia, y a veces son autoridades que Dios ha puesto, en este caso un pastor, un hermano, un líder cualquiera en cualquier área, que tiene que ser respetado y honrado. Pero a veces, hermanos, actuamos en rebeldía ante cualquier situación que nos toca en la iglesia con respecto a algún tema en particular o trabajo que un líder desarrolle o active, y comienza la rebeldía. Cuando una persona todo es no, y cuando de pronto impone sus ideas y quiere que sus ideas sean las que se lleven a cabo, y comienza a tener más poderío en sus ideas que los líderes que están dentro de una congregación, comienza a haber un gran problema. Y eso tristemente lo lleva a una persona joven, una persona adulta, y a veces personas que podrían ser la ayuda, ¿no? Podrían ser esas personas que extiendan su mano para ayudar, para bendecir, para guerrear, pero son los que más se tiran en rebeldía y los que más se tiran justamente a rebelarse en contra de un ministerio, de una palabra, de un líder, como estamos diciendo. Fíjense que una de las cosas terribles que pasa es una influencia satánica. Y si hay alguien que está muy en contra de la iglesia, y ustedes y yo sabemos quién es nuestro enemigo. Y que muchas veces buscará la manera de infiltrarse dentro de una iglesia, porque dígame usted qué presidente de la nación, por ejemplo, tomaría a un ministro que vaya a ser de parte de su gabinete, y que el ministro le diga: sí, pero yo vengo, pero si vos haces esto y vos haces esto. Pregunto, ¿le servirá el presidente
alguien que le imponga cosas. No, que le sugiera sí. Que le sugiera, sí, ahí, a esa palabra iba. Sugerir es una cosa, imponer es otra. Así es. Y tristemente, hermanos, la iglesia en este tiempo se está moviendo no con sugerencias, sino con imposiciones. Santo tu nombre, Dios. Y nos creemos a veces que tenemos derecho a las imposiciones. Si usted no me acepta esto, yo no hago aquello. Si usted me acepta a mí tal cual como yo le estoy diciendo, entonces sí, si no, conmigo yo voy a estar cuando a mí se me dé el gusto y gana. ¿Será eso valioso para un ministerio? ¿Será valioso para la obra del Señor? ¿O será que sin darme cuenta me comencé a sublevar, me comencé a rebelar en contra de lo que Dios tiene para nuestras vidas? Cuando una persona comienza a estar en un estado de rebeldía, no se da cuenta que está en rebeldía, no se da cuenta que va en contra. Entonces cuando llega el momento de charlar así con un líder, le comienza a imponer todo lo que a él le gustaría hacer. Y les puedo asegurar que muchos pastores llegan a decir, bueno, ¿por qué no te vas? Mira, la puerta está ahí, anda a abrirte una iglesia y hacerlo vos a tu manera. Porque es bueno mandar con el liderazgo del otro, pero el que está en los zapatos manteniendo un liderazgo es una persona que se la juega, que está a la madrugada en una oración, que está en algún horario ayunando, que está en un horario buscando presencia del Señor, que está trabajando para Dios. Pero hacerlo porque a mí se me ocurre, quiero decirte que hay mucha gente que se ha tirado en rebeldía justamente y no avanzar porque la rebeldía ha llevado a retroceder. Y fíjate que comienza una actividad muy fuerte en la vida de la persona que entra en una rebeldía, porque empieza a actuar naturalmente esa persona. Entonces ya no lo ve desde el área espiritual, ya no lo ve desde el área que puede hacer la bendición para él o para ella. Entonces comienza en un estado de rebeldía donde no puede avanzar, donde no puede ver la gloria del Señor, donde no puede ver que Dios le abre puertas de bendición, y no se da cuenta que la traba no se la está poniendo un ser humano, que la traba viene por la propia rebeldía, de que hay algo que no está ajustada a la palabra, la vida no está ajustada al marco bíblico de Dios, y de pronto esa rebeldía le comienza a hacer perder la bendición del cielo. Y surge un conflicto, que normalmente la persona que está en estado de rebeldía o sublevación en este caso, comienza un conflicto porque la palabra dice una cosa y la vida de la persona carnal o natural dice otra. Entonces ahí es el momento de tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Me sigo sublevando o me doblego a Dios? Normalmente la persona cree que se doblega a un hombre. Y yo quiero decirte que cada uno de los que obedezcamos a la palabra, estamos obedeciendo al mismo Dios. Y es ahí donde Dios nos quiere ver en la bendición. Y tristemente, muchas personas no pueden entrar en ese embudo, porque aflora más fuerte la rebeldía, ¿me entiende? Entonces no me congrego. Si voy, quiero que ustedes me soporten esto. Y el rebelde o la parte de rebeldía me hace que todo para lo mío, tengo mi tiempo, no importa el frío, no importa el calor, no importa cuánta plata tenga que gastar, pero no tenga que venir a la iglesia y tener que bajar unos pesos, pongámosle para un remis, o pongámosle para dar una ofrenda, o pongámosle para colaborar en la iglesia, que grita al cielo. Entonces esa persona entró en un estado de rebeldía. Y esa persona necesita imperiosamente un trato en su vida, que Dios comience a trabajar, porque yo no estoy hablando de personas que no lo pueden hacer. Cuando hablamos de rebeldía, hablamos de la persona que lo puede hacer, pero no lo hace. Pero está la persona que no lo puede hacer. Hay razones que no las puede hacer, y que por más que quisiera no lo puede hacer. Con esa persona yo no estoy diciendo rebelde, estoy diciendo a la persona que lo puede hacer y no lo hace. Así es. Entonces, comienza un conflicto en el área natural. Y puedo asegurarles que muy pocos son los que pasan al otro lado de la línea,
que es más natural que yo me quede con lo natural que tener que ir a cruzar la línea en el área espiritual para romper con mis pensamientos, con mis ideas, con lo que yo me propongo, con lo que yo quiero, y a veces hasta busco un consejero que apoye mi pensamiento, apoye mi opinión, pero no voy a buscarlo a Dios en oración y a la palabra para ver qué Dios está opinando de mi vida. Entonces entramos en un estado de rebeldía. Y usted tiene garantías de ver que la rebeldía jamás ha sido bendición para el pueblo. Así es. Hemos visto al pueblo de Israel cuando entró en rebeldía, cuando fue en contra de los líderes, en contra de Dios, en contra de lo que Dios había predispuesto. Entonces la rebeldía los llevó a perder. De hecho, tuvieron 40 años en el desierto. Y todos conocemos la historia, que el pueblo de Dios hubiera pasado en 11 días el desierto y estar en la tierra prometida. Pero pasaron 40 años. Muchas veces hay personas que tienen años dentro de una iglesia y se mueven en un estado de rebeldía. Entonces, acá esta palabra nos está diciendo lo que tomamos como base: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. ¿Quién quiere de aquí, de la iglesia o de los que están escuchando este video, pretender que nuestros hijos anden en el desierto pastoreando? Cuando yo creo que todo papá y toda mamá se proyecta lo mejor para sus hijos. Se proyecta que su hijo sea una persona de bien. Yo miraba, mañana voy a tener una abogada, muy jovencita ella, es familiar mío, pero yo tomé porque conozco la historia. La mamá fue una empleada doméstica que se la jugó por su hija, aparte sola porque su esposo falleció hace muchos años. Y ella sola se la jugó por su hija que estudiara, porque vio que su hija quería estudiar. Entonces ella trabajó, hizo lo imposible, y no era más que esta altura mi tía. Pero ella la veía siempre trabajando con el bien de que algún día su hija se recibiera. Y la hija un día se recibió. ¿Y saben lo triste que fue de todo? Que se recibe la hija y ella se enferma y muere. O sea, no pudo disfrutar a su hija siendo abogada. Pero sí quedó algo que lo que le había sembrado a su hija se dio a conocer, y hoy esa su hija tiene un estudio en pleno centro de la ciudad de General Roca y es una abogada muy prestigiosa. Te adoramos, Señor. Entonces, ¿a dónde apunto con todo esto? Yo creo que todo papá y toda mamá que quiere lo mejor para su hijo no lo va a mandar al desierto. Así es. No lo vas a mandar a donde no hay nada, sino que lo vas a guiar siempre por el bien de la bendición. Amén. Vas a luchar como papá, vas a luchar como mamá y vas a hacer todo lo posible. Pero mirá lo que hizo el pueblo de Israel, no todos, pero por algunos pagaron todos. Y dicen que se tuvieron que ir al desierto 40 años dando vuelta. No es que fueron a dar vuelta a otros lados, dieron vuelta en el mismo lugar 40 años. Decime una persona que entra en un estado de sublevación y en un estado de rebeldía, ¿cómo da vuelta en el mismo lugar 40 años, o los años, o el tiempo que haya visto que dure su rebeldía? Te adoramos, Jesús. ¿Sabe que Dios comenzó a tratar muy fuerte conmigo esto? Y los que escuchan la radio se darán cuenta, los profetas que yo estoy invitando a predicar, ministros del Señor. Y de diferentes partes me dicen: pastor, Dios te manda a corregir esto, te manda a enseñar esto. La iglesia no tiene crecimiento porque dentro de la iglesia a veces tenemos personas que no se quieren sujetar, Así es. que queremos vivir a nuestra manera, Ayúdanos. que queremos hacerlo a nuestra forma, y cuando le cambiamos el formato como que hasta ahí llega. Yo miraba a una persona nueva que llegó acá a la iglesia. Tiene un hambre de Dios tan terrible que cuando yo le digo tenés que estar a las 2:30 en el estudio, ya a las 2:15 ya está parado ahí. Y él me decía: pastor, ¿me puede enseñar todo lo que realmente en la iglesia tengo que vivir? Entonces yo le estoy enseñando y él me trae palabras. A veces me pregunta: pastor, hábleme de la ofrenda, hábleme de esto que no entiendo yo, que necesito saberlo, ¿por qué yo tengo que ofrendar?
Cuénteme por qué yo encontré una palabra que ya dice diezmo ahí, ¿por qué yo tengo que dar diezmo? Y yo le entré a dar a conocer porque él lo está preguntando. Y en eso me dice, pastor, yo no quiero ser rebelde a nada. ¿Sabe por qué? Porque yo viví un estado de rebeldía durante todos los años de mi vida y a mí me llevó a perder todo. Yo perdí hasta mi familia. Pero hoy necesito, ya que me estoy poniendo en el camino de Dios, ser diferente. Y justamente es ahí donde nosotros tenemos que ponernos a pensar si es que no estamos en un estado de rebeldía. El estado de rebeldía, hermano, no se anda diciendo, cuidado que soy rebelde yo, sino que vos tenés una charla con alguna persona o le pones algo, por ejemplo, un ejemplo claro de acá, pongámosle que estamos haciendo algo para el bienestar de la iglesia, porque usted sabe bien que cada vez que hemos pedido algo de dinero o lo que sea, no es para mí. Pero hay gente que el rebelde usa esta palabra, dice, siempre piden plata, como si la plata fuera para mí. La plata para el bienestar de tener una obra del Señor abierta. Entonces se tira rebelde y comienza a sacar palabras, pero nunca se lo dice al que se lo tiene que decir. Porque a mí me gustaría que alguien venga y me enfrente y diga, pastor, yo no le voy a colaborar, yo no voy a hacer nada, y en última instancia yo le voy a decir, y bueno, te la perdés vos. Porque vos sos el que estás perdiendo. Y tampoco esto es obligatorio, pero sí poder dar una cuota de bien de decir, una cuota en el bien sentido de palabras, de un gesto, de decir, te voy a ayudar a orar para que se venda, para que haga esto, se haga aquello, porque quiero bien la obra del Señor. Pero la persona rebelde, hermanos, tira en contra y comienza a actuar en el silencio y comienza a rodearse de personas que le alimenten la rebeldía. Entonces tiene que tomar una decisión, porque se genera un conflicto entre el área espiritual y el área natural. Y esa persona, en el área espiritual, por más que anhele, por más que desee poder lograr algo, no lo va a poder lograr. Quiero decirte que Dios dice en su palabra que nos puso frente a puertas abiertas. ¿Cuánto creemos esa palabra? Ahora, estamos todos puestos frente a una puerta abierta. Entonces quiere decir que la bendición está. El problema es que si yo actúo en rebeldía, por más que la puerta esté abierta para mí, no va a llegar nunca. Y no es porque no esté la bendición para mi vida, porque me está diciendo que nos puso frente a una puerta abierta. Acá dice, 40 años expusieron a sus hijos para que anden en el desierto y llevarán vuestras rebeldías. ¿De qué rebeldía está hablando ahí? ¿De la rebeldía de los niños o la rebeldía de los padres? De los padres. De los padres. ¿Y cuántos padres en este tiempo se inclinan a la rebeldía, se sublevan espiritualmente, no pueden avanzar, no pueden lograr, y siempre imponiendo sus pensamientos, sus ideas? Acá el pueblo de Israel se había tirado en contra de lo que Dios había establecido, y ahora los que pagaron el plato roto fueron los hijos. Entonces, hermano, ¿no será hora de tener que dejar de imponer? ¿No será hora de dejar la rebeldía? ¿No será la hora de dejar la sublevación? Porque la sublevación no se hace en contra de la iglesia, se hace en contra del Dios Todopoderoso. Y decía un pastor conocido mío, bonito enemigo nos echamos a veces. Gran enemigo, que no vamos a perder. Nosotros en el Señor, si nos echamos en contra de Él, 100% tenemos pérdida. Así es. Porque no vamos a ganar nada. Pero qué bueno es entrar en la bondad del Dios Todopoderoso. Entonces hay que confrontar la rebeldía. Hay que confrontar, le cuesta. ¿Qué padre de los que han criado? ¿Quién crió hijos acá? Y ya los tienen grandes, ¿verdad? ¿Cuántas veces tu hijo se te tiró en contra, a lo mejor por algo que decía? ¿Cuántas veces a lo mejor vos, Jorge, le dijiste a tu hijo, te conviene esto, porque vos ya tenés una trayectoria? Vos ya has pasado un paso importante de la vida, por tener como la facultad de decirle, no te conviene ir por ahí. Pero siendo rebelde, tomó ese camino y olvidó lo que papá dijo. Traslademos esto al área espiritual. ¿Cuántas veces no nos pasa
que vamos cayendo al hoyo y aunque te digan, no te conviene por ahí, igual te vas por ahí. Ojalá esta noche o esta tarde este mensaje sirva para un cambio de mentalidad. Porque Dios quiere bendecir, pero no va a bendecir a un hombre o una mujer en estado de rebeldía. No va a estar la bendición por ahí. Entonces, ¿cómo la vamos a curar a esa? ¿Cómo vamos a curar esa situación? No te puedo dar un calmante como cuando tenemos un dolor de muelas y no soportamos al odontólogo que nos agarre con la anestesia ni con las pinzas. Que si no me lo aguanto, no lo soporto, no, es terrible lo que me pasa con el odontólogo. Entonces es preferible comprar en la farmacia un calmante y vivir toda la vida de calmante. Y yo te quiero decir que después de esta pandemia, esta iglesia se tiene que levantar diferente. Amén. Que esta iglesia dejó de tener calmantes. Porque yo ya eché todo afuera de los calmantes. Porque queremos una iglesia bendecida, una iglesia que no esté en un estado de rebeldía, una iglesia que no camine porque me den un calmancito, listo, ya está. No, te quiero decir que no. Aquí vamos a trabajar y vamos a estar los que trabajen codo a codo con el pastor. Que te pongas en las manos del Señor, que no vengas a imponer. Dijimos que podías sugerir. Que vos vengas y me sugieras algo. ¿Sabes cuánta gente a mí en la radio me sugiere cosas? Adoro tu nombre, Jesús. No me dice, te impongo esto, no, me sugiere. Así es. Entonces, como me sugiere, yo analizo, veo y digo, la verdad que tiene razón. Pero cuando me vienen a imponer algo, ¿y qué voy a decir yo? Bueno, a mí me han impuesto de tantas cosas, de tantas áreas me quieren imponer, y que he tenido que decir, hermano, y te la perdés vos. Porque la palabra dice, lo que está diciendo la Biblia. Si no entramos en sujeción, no vamos a poder avanzar. Entonces, como no hay sujeción, hermanos, no nos queremos sujetar a nadie. No me sujeto al pastor, no me sujeto al líder, no me sujeto al esposo, no me sujeto a la esposa, no me sujeto a nada. En el matrimonio los dos tenemos que estar sujetos. Entrar en esa sujeción, porque eso nos va a llevar a crecer, nos va a llevar a tener hijos que tengan la bendición, hijos que no vayan al desierto. Yo quiero que mi hija sea una profesional, yo quiero que mis sobrinas sean unas profesionales, yo quiero que tus hijos sean profesionales, que de alguna forma, ¿sabes lo hermoso que es ver que luego te sientes y digas la verdad que valió la pena el esfuerzo que hubo? Pero la realidad es que hoy tenemos una profesional, no por mostrar un cartelazo, sino por mostrar que valió la pena entrar por el embudo de la obediencia, porque ahí está la bendición del Señor. Cristo vive. Pero ¿sabes que de esto no pasa nada si no hay un quebrantamiento? Si el corazón no se quiebra, vamos a ser siempre los erguidos de siempre. Podemos doblar rodillas, pero el corazón permanece erguido. Podemos hacer una pequeña oración, ojo, y hasta a veces podemos hacer llorar al otro con la oración, pero uno termina siendo siempre el orgulloso, el altivo, el irrespetuoso y lo que es peor, el rebelde. Entonces creo que Dios este día quiere sacarnos de ese estado. Fíjate lo que dice el versículo, vamos a leer otro versículo, Deuteronomio 18:16. Mira lo que dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. O sea, petición, cuando yo le pido a Dios que eso no ocurra, pero si a mí me ocurre, es porque puede haber un estado de rebeldía. Pero sigue escuchando, mira lo que dice Job 34:37. Pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Porque a su pecado, y a veces nosotros caminamos en el pecado, y a veces como seres humanos, porque nadie está libre de todo esto, y a veces tenemos pecados, pecamos hasta con la mirada, pecamos con los pensamientos, dígame si no es así, pecamos. Y acá me está diciendo que añadió. ¿Qué significa la palabra añadir? Agregar más.
agregó. Aparte de pecar, ahora le agrega algo. ¿Le agregó qué? Rebeldía. ¿Qué estás agregando a tu vida? ¿Qué es lo que hoy Dios quiere corregir de nosotros? Porque cada uno de nosotros se constituye el sacerdote y pastor de nuestras casas. Y si yo no corrijo justamente esto que es rebeldía, porque pecado todos podemos pecar, todos tenemos esa mirada de pecado y hasta pensamientos de pecado. Pero cuando ya sumamos, hermanos, algo como es la rebeldía y le hacemos parte de nuestras vidas, y comienzo a sublevarme, comienzo a ir en contra, comienzo a criticar, comienzo a murmurarlo, comienzo a decir esto no me gusta, y el que menos se entera es el líder. ¿No crees que tienes que hacerte un análisis? Acá hubo 40 años que llevaron a sus hijos al desierto. ¿Cuánto amamos a nuestros hijos? Yo jamás permitiría que mi hija se me vaya a dormir afuera. ¿Quién haría eso? Nadie. O sea, nunca vas a permitir eso. Pero hay que ser consciente que si estás actuando en un estado de rebeldía, puede ocurrir que a lo mejor no la estés llevando a dormir afuera a tu hijo. Pero puede ser que hace mucho tiempo lo tengas alejado de la cobertura de Dios. Y nos tenemos que hacer responsables de esto. Y que ojalá cambiemos nuestra posición. Así en Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a tu Dios, a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Escuche esa parte. Primero dice que la maldad Dios la va a castigar. Número 2 me está diciendo que las rebeldías, Dios por rebeldía condena a la persona. Vamos a mirar a quién Dios ya condena por la rebeldía. A este mundo que no lo acepta a Jesús en su corazón. ¿Por qué la gente se pierde? Se pierde por rebeldía. Ya está condenado a eso. Ahora, si la persona se vuelve a Dios, comienza a tener un estado diferente, que es lo que Dios en este tiempo nos está llamando. Pero escuchá, cuando una persona está en rebeldía, está en maldad, lo que le está faltando a esa persona, según este versículo, es que le falta temor de Dios. Entonces, como le falta temor, no le importa venir, por ejemplo, si pastor, yo sigo a Dios, pero a mí no me haga hacer esto, no me obliga a esto, no me pida esto, te pone todo ese número de cosas que no quiere que se haga. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer dentro de una iglesia? ¿Simplemente casitas a cantar? Fuimos llamados para trabajar. Pero para que trabajemos también tenemos que estar en un orden. De hecho, acá hay gente que cumple con una cantidad de requisitos de la palabra y no siempre la vas a ver arriba del púlpito. Y no significa que esa persona esté en pecado, no, nunca usa un púlpito. Y porque esa misma persona a veces está inconsciente de pensar que yo no soy seguro para el púlpito, pero a lo mejor si me necesitas para una pintura, me necesitas yo para el arreglo, para cambiar un foco, para ayudarte a limpiar el templo, para eso estoy. Y de ahí se ve cómo la persona va a avanzar. Porque si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho Dios te pone. Porque hay gente que no puede llegar a lo mucho. Porque en lo poco no está siendo fiel, hermano. Por falta de temor. Una persona que no esté cumpliendo y se tiró a un estado de rebeldía, es una persona que le está faltando el temor de Dios en su corazón. Esa persona necesita imperiosamente un trato con el Dios del cielo y necesita cambiar su posición. Vamos a otro versículo. Jeremías 8:5. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Cuánta gente se abraza del engaño? Así es. ¿Cuántas veces charlamos? Y vos tenés que ser consciente, si tenés un estado espiritual, cuando de pronto en la pareja o en la charla que tengamos con algún amigo o con alguien,
si viene de parte de Dios o está viniendo de parte suya. Cuando viene el consejo, ¿no? Cuando te está aconsejando algo, te tienes que darte cuenta que esto no está siendo de parte del Señor. Y a veces viene de parte de una rebeldía. Así es. Y yo lo tomo, lo hago propio, y no me doy cuenta que estoy arrastrando a otros con eso. Te adoramos, Jesús. Entonces, fíjese usted cuando apareció esta pandemia, antes que apareciera ¿cómo es? En China. Cuando apareció en China, ¿cuándo íbamos a pensar nosotros que eso iba a estar acá? ¿Y cómo fue arrastrada? Porque alguien se contagió de uno, ese uno trajo, anoche miraba cómo se contagiaba, de uno cuántos aparecían contagiados por uno solo. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros y contagiamos con lo malo en nuestra familia? Así es. Lo contagiamos con malas expresiones, con malos hechos, con falta de corrección, y que lo que hoy yo te deje de corregir a vos como pastor, mañana puede ser un dolor de cabeza para mi vida. Ayúdanos, Jesús. Lo que hoy como papá no corrijas, ojalá algún día tu hijo, si se acuerda de alguna corrección tuya, pero también nos diga, mi papá me lo dijo, Amén. pero yo no obedecí. Qué triste que si papá nunca habló, ¿verdad? Te adoro, Dios. Tiene que hacerse cargo de algo que está viviendo su hijo, su hija hoy. Santo es tu nombre. Pero qué bueno saber que un estado de rebeldía tiene que ser automáticamente desarraigada. En el nombre de Jesús. Miraba un documental, siempre me interesó saber por qué en Colombia la FARC es un grupo de guerrilleros. Y yo no me imaginé nunca que había tantas mujeres guerrilleras y de la forma que actúan. Y al escucharlas, ellas decían, acá nadie se puede sublevar, acá nadie puede ser rebelde a nada, porque donde sos rebelde, desapareces. Y decía, dejó en un ratito la palabra desapareces y dijo, cuando dije desaparecer, es porque desapareces y no se entera nunca más tu familia ni dónde estás porque moriste. Porque te quemaron, te enterraron y fuiste. Por sublevarte, por rebelde. ¿A cuántos tendríamos que quemar dentro de la iglesia? Ayúdanos, Jesús. ¿Cuántas personas tendrían que estar en ese estado? Bendito es tu Y nombre. al que hoy nosotros tenemos que ser fieles. Amén. ¿Y saben lo que miraba de ese grupo de guerrilleros? Porque de pronto puedes ponerte a pensar cuánta plata debe ganar por estar ahí. No ganan un centavo. Están porque les dan la comida y están porque les brindan conocimiento, y hay algo que tienen, la amiga que tiene que andar para todos lados, así le llaman ellos, la amiga que tiene que estar sí o sí con ellos, que es el arma que le entregan. Y tienen que ser fieles en esa arma, cuidarla, amarla, porque es lo único que tienen para defenderse. Así es. Nosotros, mis queridos amados y hermanos, si nos ponemos a pensar lo que Dios nos entregó a nosotros, Amén. nos entregó una espada, Así es. nos entregó un arma para defendernos.